Busquen en sus Biblias. En el libro que acabamos de leer, Ezequiel, y quisiera que pusiéramos atención en el libro de Ezequiel, el capítulo 20, el versículo 20. Vamos a leerlo juntos, Ezequiel 20:20. Dice la Escritura así: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, Rey y Señor, y nuestro Padre, venimos ante tu presencia después de una semana de testimonio en tu reino, a través de las oportunidades que nos has concedido. Venimos también a dar testimonio de gratitud por tu bondad, tu misericordia y tu gracia. Pero al mismo tiempo, Señor, venimos al abrevadero de tu palabra, de donde hemos de conocer tu voluntad. Pero al punto nosotros reconocemos nuestra debilidad y nuestras incapacidades. Por eso buscamos la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo, a fin de que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que por la obra de tu Espíritu Santo y por la exposición de tu poderosa palabra podamos conocer tu voluntad. No solamente queremos llegar al conocimiento de ella, queremos tener un claro entendimiento de lo que tú deseas y esperas de tu pueblo, Señor. Pero por sobre todas las cosas, que tú nos muevas desde lo más recóndito de nuestro ser, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, a vivir haciendo tu voluntad. En Jesús oramos. Amén. Amén. Como recordarán, hermanos, estamos estudiando, no sé si se oye el audio, estamos estudiando los 10 mandamientos. Es la temática general que tenemos. Y hemos iniciado el mandamiento número 4, que habla del día de reposo y que debemos de santificarlo. Llevamos con esta la tercera exposición de este mandamiento. Hace 8 días, recordarán, hablamos de las frases de Isaías: bienaventurado el que guarda el día del reposo. Hoy iniciaremos una siguiente exposición, y como dice el título aquí, el Shabbat como señal del pacto. Este tema lo veremos en 2 secciones. Como ustedes notarán, una y otra vez encontramos que el Señor, en su bondad y en su compromiso y en sus pactos, siempre va dando señales. Cuando hace su compromiso y su pacto con Abraham, le da por señal la circuncisión. Después del diluvio, recordarán, a Noé le dice: no volveré a arrasar la tierra más con agua. Y le da por señal de su pacto el arco iris. Y Dios siempre está haciendo esta distinción entre su pueblo y aquellos que no son su pueblo. Y a su pueblo le da una distinción, algo con el cual quede notoriamente claro que esos son hijos del pacto. Una de estas señales, como ya mencionamos, ha sido la circuncisión. Y aquí también nos habla del Shabbat como señal del pacto. Pero es necesario que entendamos, antes de discurrir sobre lo que es el Shabbat y cómo es que éste se convierte en una señal de los hijos del pacto, algo que los distingue de los demás, necesitamos recordar el punto en el cual nos quedamos hace 8 días. Bendito el que guarda el día del reposo.
y lo explicamos. ¿Para qué lo guarda? ¿Cómo lo guarda? En primer lugar, y el primer propósito, como lo hemos dicho, es para que en la comunión de los santos, su pueblo proclame su gloriosa majestad. Estamos aquí reunidos porque queremos que los demás que escuchan y aquellos que ven este video sepan que nuestro Dios reina, que Jehová reina. Y esta es entonces nuestra primera tarea. Por eso primero tenemos que considerar cuál es la esencia de la adoración y por ende de la adoración colectiva. Porque como dice el credo de los apóstoles, cuando hablamos, creo en Dios Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia, creo en la comunión de los santos. La adoración al Señor por antonomasia es una adoración colectiva. Y debemos de entender entonces cómo hemos de llevar a cabo esta adoración que debe de ser prominente y eminentemente colectiva. Cierto es que en la Escritura encontramos algunas referencias sobre la adoración individual. No podemos negarlas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús ordenó la adoración privada en Mateo 6:6, Él dijo: mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Josué tal vez estuvo pensando en la adoración familiar cuando también juró: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sin embargo, la misma Escritura abunda en ejemplos de la adoración colectiva del pueblo de Dios en el templo. Lucas registra que Jesús, en palabras de Lucas, vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga. Pongan atención, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces el maestro era algo que hacía. Aunque él tenía mucho trabajo, sanaba enfermos, nunca usó autojustificaciones para no reunirse en la comunión de los santos. También el escritor de Hebreos amonestó a sus lectores a que no dejaran de congregarse. Hebreos 10:25, ¿recordarán? ¿Sí? Como algunos tienen por costumbre, dice. A este modo de adoración se le ha descrito como la adoración colectiva o la adoración comunitaria. La iglesia adora colectivamente, la iglesia adora comunitariamente, designando de esta manera la adoración de un pueblo que es el cuerpo de Cristo, y como dice el apóstol Pablo, el cuerpo glorioso de Cristo, que es su iglesia. De manera que nuestra proposición de esta tarde, al hablar de la adoración cúltica, que debe de ser colectiva, tenemos entonces que dejar sentado que la adoración cúltica es la gloria de la iglesia cristiana, y esta se manifiesta en una forma muy esplendorosa. Y esto es por tres razones que quiero discurrir en esta tarde. La primera, porque la esencia de la adoración colectiva consiste, 1, en que es con Dios, 2, en que es de Dios, y 3, que es hacia Dios. Tratemos entonces de explicar cada una de estas aserciones que hemos presentado. Decimos entonces, en primer lugar, que la adoración colectiva es esencialmente con Dios. No puede haber adoración si dejamos afuera a Dios. Si el centro de la adoración es el hombre, entonces no es culto.
Si mi preocupación es satisfacer el hombre, entonces no es culto, porque Dios está allá afuera. Para que un culto sea verdaderamente cristiano, un culto tiene que estar la presencia del Señor ahí. La Escritura es vasta en testimonios. Al tabernáculo de la antigua dispensación se le conoció como el tabernáculo de reunión. ¿Han visto ustedes en algunos edificios hoy que anda en boga lo de la protección civil y eso? En el aeropuerto, por ejemplo, hay señaladas unas flechitas, dice punto de reunión. En muchos edificios, en caso de un desastre, ahí hay un punto de reunión, etcétera y etcétera. Dios puso como punto de reunión su tabernáculo, así le llamó. El culto es entonces el punto de reunión, donde su pueblo viene y ve el rostro de su Señor, viene ante su gloriosa majestad. El tabernáculo, era una señal de la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Recuerden, el tabernáculo estaba en medio y alrededor las tiendas. Era una señal clara de manifestación de que Dios está siempre en medio de su pueblo. Nosotros no podemos entonces tener temores. Nosotros no debemos de apanicarnos, sino ¿dónde está entonces la razón de la presencia de Dios entre nosotros? Había una razón para llamarle al tabernáculo de reunión, porque fue el mismo Dios quien dijo: allí me reuniré con los hijos de Israel. Nótese, me reuniré con los hijos de Israel, no con Pancho Nopales, no con San Juan de las esquinas. Él solamente ama a su pueblo, solamente busca a su pueblo. Y esta es una distintiva, por eso el Shabbat, el sábado, el culto, es una señal entre Dios y su pueblo. Aquí está el pueblo de Dios. Los otros están allá, tras un Dios de cuero, correteando un balón o haciendo cualquier otra cosa. Pero en esto se distinguen los hijos de Dios. Esa es entonces una distintiva. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Su sola presencia santifica este lugar. Su sola presencia hace que salga de este lugar incienso y olor grato. Las oraciones de su pueblo, las voces de su pueblo se confunden con las voces de los ángeles y llegan ante el Señor como incienso, como olor aromático. Tal es la complacencia del Señor y la deferencia de Dios para con su pueblo. Tómese nota entonces, primeramente, que es Dios mismo quien toma la iniciativa de reunirse con su pueblo. Él no está bastante ocupado como para decir: pues hoy no me reúno contigo. Él de cualquier manera dice: hoy me veré con Beto, hoy me veré con Renza, hoy me veré con don René. Bueno, yo le digo don René. El Señor anhela, Él está ansioso de reunirse con su pueblo. Nótese la entrada del pecado en el paraíso. En cuanto Adán y Eva fueron conscientes de su pecado, ¿qué hicieron? Corrieron y cayeron de rodillas ante el Señor. Perdóname, Señor, he pecado contra ti. No, se escondieron. Eso hace el pecado, hermanos. El pecado hace que nos alejemos de Dios, que busquemos causas, razones para no ir. Es que nuestra conciencia no cabe. No, en nuestra conciencia pesa, hermanos, nuestros pecados. Y Dios tomó la iniciativa y fue. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Es Él entonces quien toma la iniciativa. Así ha sido desde el Edén y aún después de la caída. Dios siempre va al encuentro de su pueblo. En segundo lugar de este pasaje que hemos leído, nótese que se afirma que la gloria de Jehová está presente en la congregación de su pueblo. Y además, que el lugar de adoración es santificado con su presencia. En Habacuc leemos:
mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Es precisamente por esto que el culto cristiano viene a ser un acto de solemne reverencia. Lo digo, hermanos, esto fue lo que me cautivó de la iglesia presbiteriana. Recordarán que he mencionado un centenar de veces. No tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana, no tuve el privilegio de nacer en una iglesia presbiteriana, pero cuando yo llegué a ella, una de las causas que me cautivó fue su enorme reverencia a nuestro Señor. Yo no tenía capacidad doctrinal ni teológica para discernir, pero sabía que había orden, que allí había reverencia, y por eso desde ese momento decidimos quedarnos en esa iglesia. El Señor Jesús también aseguró su presencia en medio del culto cristiano. Él dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos? ¿100? ¿500? ¿1000? Dice: donde están 2 o 3. ¿Quién es entonces el hombre para establecer quórum para ver si hacemos culto o no hacemos culto? Los judíos tienen un quórum. No recuerdo ni cómo le llaman ahorita, ni cuántos, pero dicen: si no hay tantos, no hay culto, váyanse a su casa. Y la Escritura dice: donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Con estos y otros pasajes la Escritura nos revela cuán excelso es el concepto de la adoración colectiva. Cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar, entra en el mismo lugar donde Dios habita. Dios se encuentra con ellos y ellos se encuentran con su Dios. Su adoración es así una interacción entre Dios y su pueblo. Dios llama a su pueblo y su pueblo le responde: Señor, habla, que tu siervo oye. Está atento, solícito, esperando ver cómo se mueven los labios de su Dios y decirme: heme aquí, Señor. Es un diálogo entre Dios y su pueblo. La adoración cristiana no es monolítica, sino es un diálogo. Esto también es adoración colectiva. Si la iglesia estuviese consciente de esta verdad, qué dignidad, qué reverencia y qué adoración se observaría en el culto cristiano. No habría rastro de ligereza ni de frivolidad. Los adoradores exclamarían como lo hizo Jacob en Betel: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Si estuviéramos conscientes de eso, no se estarían los chamacos pellizcando o los adultos durmiéndose. Si se dieran cuenta de que están pisando tierra santa, por así decirlo, se quitarían los zapatos de sus pies, como lo hizo Moisés cuando Dios le habló desde la zarza. Puesto que la adoración colectiva se ofrece a Dios en el encuentro de Dios con su pueblo, por tanto, esta adoración debe consistir al menos de 2 aspectos. Uno, en la lectura de la Escritura, en la predicación de la palabra de Dios y en la bendición, donde Dios habla a su pueblo y éste le adora reverentemente. Por otro lado, en la oración, en los cánticos y en la solemne ceremonia del ofertorio. El ofertorio no es un break para que entonces tomemos y empecemos aquí a ojear y empecemos nosotros por ahí a mariposear por cualquier lado. Sigue siendo parte del culto. El pueblo responde en santa reverencia a lo que Dios le ha hablado. En cada parte de su adoración, el pueblo de Dios escucha y el pueblo de Dios le responde a él. Hemos entonces dicho en qué consiste la adoración colectiva. En primer lugar, porque es con Dios, porque Él está ahí presente. Pero también mencionamos otros 2 aspectos y voy al segundo. La adoración colectiva es esencialmente de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Pues sencillo, que la adoración siempre se origina en Dios, no con el hombre. Tómese debida nota. El deseo de adorar al verdadero Dios es producido en el corazón del creyente
por los buenos oficios del Espíritu Santo. Es Él quien empieza a trabajar en nuestros corazones. Es Él quien empieza a batallar en nuestros corazones. Y de no ser por la gracia regeneradora de Dios en sus elegidos, estos le darían la espalda a Dios y adorarían a dioses de su propia invención, como lo hacen aquellos que aún andan en tinieblas. Ningún hombre jamás buscaría a Dios si Dios mismo no saliera al encuentro de sus elegidos. Dios preparó este día, Dios preparó esta hora. Usted no está aquí por casualidad. Dios concatenó todos los eventos de tal manera que quiso que este día marcara su vida y marcara mi vida, el rumbo de su vida y el rumbo de mi vida. Para algunos, yo espero, este día será señalado en la historia de su vida. Cada acto de adoración también es evocado por Dios. Dios manda a sus hijos que le adoren y ellos le obedecen, porque ellos le aman, porque saben que Él les amó primero. Ellos le alaban porque reconocen todos los beneficios que el Dios bondadoso ha derramado sobre cada uno de nosotros. No somos insensibles a sus misericordias, no somos insensibles a sus obras, a su bondad, a su amor, y por eso le decimos: Dios, te amo. Ellos le adoran, tanto por lo que Él es, por lo que hace a favor de su pueblo. Cada movimiento de su vida, cada palabra de su boca, es un acto de su adoración, porque es un hecho que su pueblo le responde, porque sabe que su Dios le ama. La iglesia, su pueblo, no sabía cómo tributarle una adoración digna a este Dios majestuoso. Si Él mismo no le instruyera y le dijera cómo adorarle a través de su palabra. Por lo tanto, es un vil y abominable sacrilegio que el hombre adore a Dios según su propia y loca imaginación y bajo sus propias percepciones, impulsos y desbocadas emociones. No le es permitido a ninguna criatura intentar adorar al Creador en una forma no prescrita por Él mismo. Es triste tener que mencionar que no todas las iglesias guardan estos principios, no todos lo acatan, empezando por la iglesia papista, que dice: todo lo que no está explícitamente prohibido en la Escritura, entonces es permisible. La aceptación de este principio da entrada a cualquier elemento que, por muy bien intencionado que esté, nos alejará del principio escritural. Tristemente, la iglesia evangélica no se queda atrás, porque a menudo también acepta esta posición. Un ejemplo quizá pueda ayudarnos. La Escritura en ninguna parte prohíbe explícitamente celebrar la Santa Cena con tortilla, pulque o café. De consiguiente, puesto que la Biblia no lo prohíbe, se puede celebrar con tortilla, pulque y café. Y ya hay iglesias. Por Izmiquilpan, con pulque. Por el sur, con café o con pozol. ¿No está prohibido? Entonces está aceptado. No es así, hermanos. Por su parte, las iglesias reformadas siempre han sostenido que solamente es permisible lo que expresamente sanciona la Escritura. Volviendo al ejemplo de la Santa Cena, los elementos mencionados por el Evangelio son simple y llanamente pan y vino. Por eso, la Iglesia Reformada de Bélgica, cuando habla de las marcas de la verdadera iglesia, al mencionar el punto de la correcta administración de los sacramentos, agrega: tal como lo instituyó Cristo. Esto es, para cerrarle el paso a cualquier otra loca imaginación.
El Catecismo Menor de Westminster, en la respuesta a la pregunta 55, dice: el segundo mandamiento prohíbe la adoración a Dios por medio de imágenes o en cualquier otra forma no señalada en la Escritura. Esta es, pues, una manera de decir que la adoración colectiva es de Dios, porque es Él mismo quien prescribe cómo se le debe adorar. Y esta es una señal del pacto. Este es algo que nos distingue de las demás sinagogas. Y vamos al tercer y último punto. La adoración colectiva es básicamente dirigida a Dios. La adoración colectiva debe de ser indefectiblemente dirigida a Dios. Y cuando se realiza correctamente, tal y como Él lo manda, entonces se hace hacia Dios. Porque está orientada primeramente a la gloria de Dios antes que a la búsqueda inaudita y desesperada de bendiciones para el hombre. Yo me aferré a Dios, me aferré a sus promesas y le demandé. ¿Qué es el hombre para exigirle a Dios? Pero eso lo escuchamos. Yo declaro que. ¿Quién es el hombre para hacer autodeclaraciones? Primero, lo primero, la gloria de Dios. Y después, lo demás viene por añadidura. Todo lo que haga el cristiano debe siempre ser hecho para la gloria de Dios. Esto es categórico también para cada una de las vidas, de las actividades de la vida cotidiana. Primera de Corintios 10:31 dice: pues si haces esto o lo otro, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero ciertamente, el culto también debe estar incluido en esta categoría, pues el apóstol agrega: ¿o hacéis otra cosa? Cuando la iglesia adora así, está en la misma presencia de Dios. Es tan fuerte el asombro por la santidad y la majestad de Dios, que el creyente es impelido a orar así: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Además, el creyente canta con solemne adoración: Santo, 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 Señor omnipotente. Siempre, labio mío, loores te dará. Santo, Santo, te adoro reverente. Todo esto indica que el creyente en su adoración tiene una mirada puesta solo en la gloria de Dios. Pero eso no es todo. La iglesia no solamente glorifica a Dios en sus cultos de adoración, sino que por medio de esto, cada uno de los creyentes es impelido a vivir completamente para la gloria de Dios, a saber, servirle no solo en el día del Señor, sino también en su vida diaria. No solamente servirle en el día del descanso, sino también en los días del trabajo diario, porque todos los días son sagrados. Así, el creyente es estimulado no solamente a servir a Dios en el templo, sino también en el hogar. Es a través de la adoración colectiva que el creyente aprende a glorificar a Dios. No solo cuando participa de la Santa Cena, sino también cuando come su pan cotidiano. Aprende a glorificar a Dios no solo cuando canta himnos, sino también cuando escucha alguna sinfonía. El creyente sabe que debe glorificar a Dios no solo cuando ora, sino también cuando está trabajando, cuando está jugando o en alguna actividad recreativa. Esto es lo que Abraham Kuyper quería decir cuando articuló su frase célebre: toda la vida es religión. Es decir, que toda la vida es un constante servicio a Dios, y dado que la palabra liturgia o culto significa servicio, debemos de servir, entenderlo entonces como un continuo culto para la gloria de Dios. Se puede entonces asegurar enfáticamente que toda la vida es un culto permanente a Dios. Por tanto, concluiremos con lo siguiente. Esto es, pues, lo que significa la adoración colectiva. Y la particularidad de esta es, como lo hemos mencionado,
esencialmente uno que es con Dios. No puede haber un verdadero culto si Dios no está presente. Si el centro del culto es el hombre, entonces no es un culto para Dios, porque el culto en primer lugar es con Dios, es de Dios y está dirigida solamente a Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El culto y la adoración colectiva son el punto de concentración del pueblo cristiano para oír la voluntad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros debe anhelar y acudir y ser parte de la adoración colectiva, porque como dice la Escritura, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Esta es la esencia del culto cristiano, que Dios está en medio de su pueblo. Amado hermano, no deje pues de congregarse como algunos que menosprecian el pacto y lo hacen por costumbre. Que Dios les dé su recompensa. Ya la tiene. Estimado hermano, tome debida nota de esto. Ningún hombre jamás buscará a Dios si Dios mismo no saliera al encuentro de sus elegidos. El culto cristiano es un llamamiento que Dios hace a su pueblo. No se resista. Oiga pues este llamamiento y acuda puntualmente a la cita que Dios les hace. Y si la adoración colectiva debe ser indefectiblemente dirigida hacia Dios, todo cuanto se haga dentro del culto debe de hacerse para la gloria de Dios y no para la satisfacción personal de los individuos. El orden del culto no se diseña para cautivar a los hombres, sino para agradar a Dios. Cuando vengamos al culto, vengamos con la disposición de halagar a Dios y no de buscar que se nos agradezca por haber venido, porque solo a Dios se le debe la gloria. Solo Deo gloria. Como todos tus profetas, Señor, cuando oyeron tu voz y estuvieron ante tu gloriosa majestad, sus piernas se les doblaron y se les volvieron sus rodillas como agua y cayeron al suelo, Señor. Primero al considerar su vagueza, su pecado, y al ver tu gloriosa majestad y santidad, constreñidos por tu amor, porque siendo pecadores, extiendes tus brazos y nos rodeas, Señor, para decirnos, te amo. Siendo de labios inmundos, nos permites decir, alabado seas Dios. Siendo de labios inmundos, nos permites cantar hosanas y alabanzas a tu nombre. Siendo lerdos y tardos para aprender, una y otra vez nos machacas con tu palabra. Una y otra vez tu Espíritu Santo machaca nuestro corazón. Padre, cuánta paciencia y cuánta ingratitud de tu pueblo. Perdónanos, Señor, por este gran pecado, por mancillar este día que es tuyo, por tener en poco este día que tú has establecido para que permanezca como señal entre ti y tu pueblo. No más, Señor, no más. Concédenos, Señor, que nosotros demos señal al mundo, señal a nuestros hijos, señal a nuestros familiares, que este es el día que hizo Jehová. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos que nos ayudes a guardarlo. Amén.